Buenas tardes, muchas bendiciones. Estamos este día 22 de enero del 2021 con una clase más de nuestro libro El Sendero de la Verdad. Recuerden que estamos con el número 9 y nuestro maestro este día es nuestro muy apreciado, muy respetado hermano Rogelio Tristán, y yo le dejo para que continúe con la clase, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Ya yo creo que ya me conocen, no sé si hubo presentación, ya me presentó mi pastora. Y pues vamos hoy a tocar una nueva lección, que es la número 3 del libro número 9, El Sendero de la Verdad. La lección del día de hoy se titula La Ley del Verdadero Amor. Y pues me gustaría que iniciáramos con una corta oración para ponernos en las manos de nuestro Señor, para que nos bendiga y que esta lección sea de mucha bendición para todos. Creemos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú has hecho, Señor, y lo que harás en nuestras vidas. Padre, te damos la honra y la gloria y te pedimos, Señor, bendición para en este momento, Señor, tener una lección que sea de mucha bendición, que sea para honra y gloria tuya, Padre, que tú prepares nuestros corazones y que no solo seamos unos oidores de tu palabra, Señor, sino que la podamos poner por obra, porque para eso estamos, Señor. Te damos todo nuestro amor, Señor, y queremos que tú, Señor, nos bendigas. Bendición espiritual, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros y que seamos de bendición para todas las personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les decía, la lección se titula La Ley del Verdadero Amor. Esta lección la preparó nuestra hermana Mabel de Rodríguez de Uruguay. Y el versículo para memorizar se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El propósito de esta lección es que nosotros como alumnos conozcamos, practiquemos y aceptemos el verdadero sentido del amor al prójimo. Acuérdense que el sexto mandamiento lo vamos a ver aquí, que es el que nos dice que no matarás. Es en lo que nos vamos a enfocar un poco en la ley. Y como les digo, el versículo se los voy a repetir, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. No, perdón, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y para empezar nuestra introducción, yo lo voy a hacer un poco diferente a como nos lo puso nuestra hermana aquí, y yo lo voy a dar lectura a Mateo 5, de los versículos 21 al 26. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26, y dice la palabra de Dios, Jesús y la ira, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Bueno, como vemos, nuestro Señor Jesucristo, después de dejar clara su posición sobre lo que viene siendo la ley, Él empezó unas enseñanzas, las cuales conocemos nosotros también como las bienaventuranzas. Y para nosotros, como para los israelitas de aquel tiempo, para todos es importante que nosotros tengamos una interpretación divina de la palabra.
ya lo hemos dicho anteriormente, no podemos interpretar nada más como la leímos, la palabra no se puede interpretar nada más así. Siempre es bueno, como ya lo hemos dicho, orar antes de leer la palabra, también entrar en oración cuando queremos darle la buena interpretación, que Dios ponga su conocimiento, su inteligencia en nosotros a través de su Espíritu Santo para poder darle una buena interpretación a la palabra. Entonces, para los israelitas de aquel tiempo, como para nosotros, como decimos, es importante darle una buena interpretación. No cualquiera lo hace, no cualquiera se atreve, y eso es bueno porque eso es temer de Dios. Uh-huh. El buscar primeramente, el darle la interpretación clara. Entonces nosotros vemos que en estos versículos nuestro Señor Jesucristo nos está dando esta forma que Él le da de interpretar a la palabra. Es la antítesis de las cosas erróneas que en aquellos tiempos se le daban como interpretación a la palabra. Y dice aquí nuestra hermana que cuando una parte de la ley se debe explicar, uno se tiene que auxiliar primeramente en la Biblia, en lo que dicen personas que se dedican a estudiar la Biblia. Hay que hacer mucho estudio, buscar qué es lo que el versículo o los versículos que estamos estudiando nos quieren decir. Y dice que pues como les digo, no mucha gente se atrevía, entonces por tanto como cuando escuchaban ya a nuestro Señor Jesucristo dando su interpretación, para ellos era algo impresionante porque imagínense, era impactante el escuchar cuando Él decía, oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Uh-huh. Entonces, dice que ha de haber causado un asombro en el auditorio, pero que sin duda mostraba la gran autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo y que sigue teniendo hoy en día, porque si uno le da la buena interpretación a la palabra es porque en verdad está consultando con el Maestro de Maestros. Y hay una cosa cuando dice pero yo os digo, ahí no es porque nos esté dando o tratando de arreglar lo que dice el Antiguo Testamento, sino dándonos la interpretación correcta. Amén. O sea, Él no está tratando de arreglar nada que esté equivocado, porque la palabra no está equivocada. Amén. No hay nada equivocado. Entonces Él nos está dando la interpretación correcta. Y pues ahorita vamos a entrar con unos puntos en los que vamos a estar checando y estudiando qué es lo que nos dice la ley. Y el primero de ellos dice la ira, un pecado tan grave como el homicidio. Dice el punto el primer punto, el A, dice la ley en el Antiguo Testamento. La hermana nos dice aquí que cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, se refería a uno de los 10 mandamientos, es lo que habíamos dicho al principio, es el 6º mandamiento. Y esto fue algo de lo que nuestro Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Y nosotros pues podemos entender que el mandamiento dice no matarás, o sea que es algo que nosotros tenemos que respetar, tenemos que seguir la ley a como es, no interpretarla con nuestro propio entendimiento, sino que buscar el entendimiento, la sabiduría de Dios. Y de acuerdo a las leyes de aquellos tiempos y a como ahorita están, como en la actualidad son las leyes, cualquier persona, ustedes saben, que mata, es llevado a un juicio, es acusado de asesinato, de cosas así. Entonces, cuando se le encuentra culpable, en muchos estados, como aquí en Estados Unidos, se les aplica la pena de muerte, porque creo que hay no recuerdo la cantidad de estados que todavía practican la pena de muerte. Aquí nosotros en Illinois no la tenemos, pero Indiana sí la tiene, creo que Missouri también, son nuestros estados vecinos. Entonces, allá en aquellos tiempos también la ley muchos dicen,
la Biblia está hecha por personas que no tenían otra cosa que hacer. Y digo yo, no, fueron inspiradas por Dios. Y si estas personas, imagínate, si no tenían nada que hacer, entonces, ¿por qué? Esta es una interpretación divina. Entonces, ¿por qué? Si tú piensas eso, explícame por qué las leyes en el mundo, están, el 80% creo de las leyes del mundo están basadas en la Biblia, en los mandamientos de la Biblia. Entonces, como nosotros estamos aquí estudiando, podemos ver que desde aquellos tiempos la sentencia, y como dice la Biblia, el que mataba pues tendría que pagar con su vida. Dice, pero que el divino maestro, nuestro Señor Jesucristo, llevó la interpretación de la ley a otro nivel, diciendo que la ira es un pecado tan grave como el matar. Y sí, debemos de, como les digo, de buscar la interpretación de Dios, la interpretación de nuestro Señor Jesucristo, la interpretación divina de la palabra. Nosotros vamos a ver varios ejemplos de cómo se interpreta la palabra. Y dice aquí que a los antiguos les fue dicho, no matarás. Estos son algunos de los ejemplos que nos concede nuestro Señor Jesucristo de cómo se debe interpretar la palabra a lo que son las claras intenciones de Dios. Dice que a los antiguos les fue dicho, no matarás. Eso se encuentra en el Éxodo, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Dice que las personas entendían que solo esto se refería a la muerte física, sin especificar nada de lo que es el trato hacia el prójimo. Dices que solamente se interpretaba como no debemos matar, pero los intérpretes de la ley pensaban que era suficiente con decir que cualquiera que matare será culpable de juicio. Y dice que en Israel en esos tiempos mucha gente lo tomó como quien dice a la ligera, o sea, no importa cómo trates a los demás, nomás aunque no lo mates, pero eso es erróneo porque nosotros sabemos que la palabra nos ordena a sentir amor, misericordia por nuestro prójimo. Y algo que yo aprendí desde un principio es que dicen es primero Dios, el prójimo y luego yo. Entonces debemos de buscar esa interpretación correcta, que le tenemos que dar a la palabra. Y dice que no importa la manera, ellos pensaban que decían, no importa la manera en que tratemos a los demás, siempre y cuando no matemos a nadie. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesús, sin embargo, para nuestro Señor Jesús este mandamiento incluye mucho más. Y sí, la verdad, dice, porque generalmente, aquí nos dice nuestra hermana que generalmente nosotros le ponemos una clasificación a nuestros pecados de graves y no muy graves. Y es verdad, porque aquí nos pone un claro ejemplo, dice que el resentimiento, el mentir, el murmurar, así como pongamos este ejemplo, yo estoy aquí en esta oficina grabando esta lección y veo una pluma que tiene aquí por decir mi pastora y ella no se da cuenta y yo me la llevo y digo, al cabo no pasa nada, pero no, eso es robar porque yo no le estoy pidiendo su permiso, yo la estoy tomando sin permiso. Entonces esas son de las cosas que nosotros pensamos, no le hago daño a nadie, pero sí, eso es robar. Entonces nosotros tendemos a poner esa clase de clasificaciones, vaya la redundancia, a nuestros pecados. Uno dice, ay no estoy haciendo nada malo, pero si tú vienes a la Biblia tú vas a encontrar que en realidad estás mal. Entonces hay otro de los ejemplos que nos pone, dice que también cuando trabajas en una empresa y te haces el loco ahí, como que gastándote unos minutos de más y luego ya vas y ponchas tu salida y dices, al cabo no es mucho, pero sí, eso también es robar, porque uno tiene su horario, solamente que te digan, pues vas a trabajar tiempo extra, perfecto, pero mientras no, y entonces nosotros podemos ver en muchos de los versículos de la Biblia lo que se nos dice sobre la interpretación.
hay partes donde se nos dice que se nos ordena, que no podemos ni quitar ni agregarle a la palabra. Entonces así nosotros también, igual a nuestra interpretación, tenemos que hacerla correctamente, no poniéndole como dicen, de nuestro granito de arena, no, hay que hacerlo como la palabra de Dios nos dice. Y aquí podemos seguir viendo que dice que hay otra clase de pecados que también nos llevan a lo que es el castigo eterno, que son el homicidio, las violaciones, la homosexualidad y todas estas cosas. Así que debemos de recordar lo que la Biblia dice Santiago, capítulo 2, versículo 10, dice que porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Y esto es muy verdad. Aquí en este mismo punto, pero en una parte anterior, vimos que dice que la ira es un pecado tan grave como el matar. Entonces, uno debe de entender que uno tiene que no tomarse a la ligera, no tratar las cosas nada más así a la simpleza, sino que entender que uno tiene que vivir en comunión con las personas, que uno tiene que siempre estar en armonía. Ustedes saben, creemos en un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ustedes ven que es una comunidad, son 3 personas. ¿Y cómo viven? En armonía, en amor. Así nosotros debemos de vivir con nuestro prójimo, en armonía y en amor. Y yo no sé si nuestra pastora quiere agregar algo, pastora. No, hermano, usted lo está dando muy claramente. Ok, pasemos a nuestro siguiente punto. Dice que es la aplicación de la ley en el Nuevo Testamento. Dice que en el Nuevo Testamento hay 2 palabras en griego que nos dan, que son las más usadas, dice, para referirse a la ira. La primera es tumos. Aquí nos decía la hermana que era sumos, pero yo la estuve buscando y no, es tumos. Dice que es la cual se refiere a un enojo que surge súbitamente y de la misma manera desaparece. La otra palabra griega dice que aparece en este texto y que es la que nuestro Señor Jesucristo utiliza es orgizo. Yo también la busqué y es como orge o orgizo, está bien, es la cual describe un enojo que se manifiesta más intenso. Dice que es algo más intenso todavía y es menos, es como dice aquí orgizo, es menos súbita que tumos, pero es más duradera. Y esta es la ira que uno no debe guardar en nuestros corazones. Esa no la podemos tener en nuestros corazones porque esa nos lleva a perdernos, a volvernos unas personas amargadas, con mucho resentimiento, que no es bueno porque después de todo el mundo y de todas las cosas nos quejamos y hacemos berrinche por todo y a todo el mundo le estamos diciendo cosas que pues no, que la palabra de Dios nos dice que no debemos hacer, que debemos de seguir, si somos verdaderos cristianos, queremos seguir siendo unos verdaderos cristianos, debemos de sentir amor por el prójimo, tratarnos bien, no causarnos, acuérdense, no causarnos divisiones, no pleitos, todas esas cosas. Dice, el tercer punto en esta parte, dice, es el número 6, dice la práctica de esta nueva ley. En Mateo, dice que en Mateo 5:21, dice, esta es la ira que se guarda en el corazón, es la que Jesús condena, tanto como el homicidio, que es la que nos dice Mateo 5:21, dice, viste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es lo que nos dice la palabra. Entonces dice que el juicio al que se refería nuestro Señor Jesucristo era en el que los que llevaban al tribunal, se escogía jueces, dice que personas que estuvieran pues a lo mejor preparadas para como tratar estos asuntos más de más importancia, y luego
se te llevaba al juicio, y si se te encontraba culpable, pues tú sabías cuál era la paga. Porque pues la ira que la Biblia condena dice que es aquella que el ser humano guarda en su corazón. Y aquí nos dice, nos da un versículo que yo creo que todos conocemos, que es Efesios 4, capítulo 4, versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miren, yo estuve haciendo un poco en mi lectura en mi Biblia, y cuando yo toqué este versículo, dije, yo tengo que ver bien qué es lo que me está diciendo aquí la palabra, porque como les digo, yo no puedo, como estamos estudiando, yo no puedo venir y decir mis palabras nada más. Entonces aquí lo que nos dice es que hay una ira que podemos mostrar muchas veces cuando uno, por decir, tiene ese amor hacia Dios, a la palabra de Dios, y siente ese coraje cuando alguien denigra la palabra o la está usando para aprovecharse de las personas. Entonces uno muchas veces puede mostrar ese coraje, pero no guardarlo en el corazón, no dejar que se extienda, no dejar que pase de ahí, porque después eso nos puede condenar a nosotros mismos, nos puede hacer unas personas que guardemos odio, y no debe ser así. Ustedes saben, la otra clase de ira es la que estamos explicando, esa que se guarda, y eso es lo que no debemos de hacer. Podemos mostrar a lo mejor un cierto descontento con personas porque, como por decir, a mí alguien me puede venir a decir algo sobre la Biblia y yo no estoy de acuerdo. No me gusta entrar en argumentos, ¿verdad? Pero muchas veces uno puede mostrar ese clase de un poquito de descontento, pero no dejarlo pasar porque no es bueno. Y otro versículo que nos da aquí la hermana Mabel de Rodríguez dice que es Santiago 1:20, dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es que recuérdense, hermanos, nosotros al momento en que nos estamos enojando y estamos diciéndole cosas malas a las personas, eso no es para la obra de Dios, eso no obra la justicia de Dios. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Hay otra parte aquí que nos dice que no podemos llamar a nuestros hermanos, dice, déjenme leo Mateo 5:22, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense, aquí nuestra hermana nos puso las palabras griegas que se utilizan para la palabra necio y para fatuo. La palabra necio es una palabra, aquí dice que es griego, pero es una palabra de origen arameo. Yo la estuve buscando y es una palabra de origen arameo que se llama raka. Y dice que es cuando tú le llamas a una persona, se refiere a algo indigno, algo vacío, una persona vacía, indigna de las cosas. Y también es un derivado de la palabra, es el arameo, es el griego. Ay, mi Biblia tiene un diccionario hebreo. En el Antiguo Testamento es una palabra que se llama reik, es R-E-I-Q, reik, o abreviado rek, que es la misma que se utiliza para necio, pero en el Antiguo Testamento que se refiere a una persona que no vale nada, una persona que no vale nada. Entonces esas son palabras fuertes, palabras muy fuertes, porque con esto uno puede herir a las personas a como uno no se lo imagina. Imagínense decirle a una persona que no vale nada, que es una persona vacía, que es indigna. Y otra de las palabras que nos pone aquí la hermana es la palabra para fatuo, es
moros. Es una palabra griega y esta se refiere a una persona de mente cerrada, o sea, una persona que como quien dice no capta las cosas, y esas son palabras fuertes. Entonces esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que no debemos hacer, porque vamos a estar en serios problemas. Tenemos que presentarnos ante su presencia y tener un buen argumento, que yo no creo que lo tengamos para llamar a alguien así. Si nos llamamos cristianos, no lo tenemos, porque uno como cristiano, uno no puede ser así, uno no puede llegar a todas estas cosas. Eso es algo serio. Prosigamos. Dice que en Dios, en nuestro Dios, está impreso el amor por el prójimo. Así que cada persona que se enoja con su hermano debe ser procesada. Y aquí nos dice que la persona que le dice necio a su hermano tiene que justificarse. Aquí dice que ante la sesión del tribunal de Dios, y eso es claro. Imagínense. Aquí no estamos hablando de personas a las cuales uno puede, porque sabemos que uno puede persuadir a las personas, pero a Dios no. Entonces a Dios no se le puede engañar, a Dios no se le puede mentir. Él conoce nuestros corazones y Él sabe cuando uno daña a las personas. Entonces eso no se puede hacer. Y dice que pues no lo debemos hacer. Dice, la persona que dice fatu a su prójimo es digna del infierno. Imagínense, digna del infierno. O sea que había tantas personas que chocaban fuertemente contra las palabras de Jesús, porque pues ellas nos muestran cómo Dios toma muy seriamente un trato sin amor, o sea, el tratar a las personas sin amor. Fíjense cómo es de serio que Dios lo trata. Dios le da un trato muy muy serio a estas cosas, porque y como dice nuestro versículo para memorizar, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces hay que siempre ser misericordiosos, amorosos con nuestros prójimos, no importa lo que nos hayan hecho, no importa lo que nos hayan hecho, no importa si tienen la razón o no la tienen. Nosotros no podemos sentir odio por nadie. Dice que con esto nuestro Señor nos quería decir, o sea, al momento en que dice que estamos condenados al infierno, dice que con esto nuestro Señor quiere decir que el pecado de la ira, dice, que no se apacigua es malo. Algo así, dice, quería decir que el pecado de la ira que no se apacigua es malo, pero cuando llega al completo desprecio, se comienza a expresar con palabras y es peor, por lo cual merece ser juzgado. Dice, no por un juzgado local, sino por el máximo poder jurídico de la nación. También dijo que cualquiera que dijera fatuo o tonto, ya les dije, es la palabra moros, que aquí no la dicen como tonto, pero yo la busqué y dice que es una persona de mente cerrada. Entonces que esa persona quedará expuesta al fuego del infierno. Y aquí nos dice que quedará expuesto a las llamas del Gená, algo así dice. De Gená. Entonces dice, yo esto verdaderamente no lo sabía, pero era creo que, ¿qué dijo que era, pastora? Si usted me puede corregir. Era un lugar fuera de la ciudad de Jerusalén, donde se quemaba la basura, y como en toda ciudad se bota constantemente, entonces constantemente está quemando. Es un fuego que no se apaga. Ok, entonces como podemos ver que nuestro Señor Jesús dice que aquella persona que por su ira calumnia y denigra el nombre y la reputación de otra persona es digna del castigo eterno en las llamas del infierno. Imagínense, así es que hay que tratar con todo respeto a nuestros hermanos. ¿Sí, pastor? Solo quiero decir una cosa pequeña. Muchas veces y con mucho dolor me ha tocado escuchar papás, mamás, que delante de otras personas dicen a sus hijos, no seas tonta, no hagas eso.
ven aquí estúpido, no te he dicho que vayas, y cosas bien feas. Y desde que yo era muy chiquita a mí me dolía escuchar a personas hablar así porque a mí me trataron muy mal también. ¿Y qué es lo que estas palabras hacen a una persona que está formándose? Le destruye interiormente. Así es. Es por eso que Jesús lo dice claramente, no podemos estar tratando mal con nuestras palabras a nadie, especialmente a nuestros niños o a nuestros jóvenes. Yo escucho padres de familia de cómo se quejan de sus hijos y los chicos están escuchando. Es que es bien tonto, es que no quiere prestar atención, es que no quiere hacer esto. Ay, yo le digo que es una estúpida y que esto, que el otro. Y yo trato de pararles en cuanto puedo porque esa es la peor manera de tratar a un hijo. Y les digo, si usted va a hablar de esa manera, no lo haga delante de ellos. Y no les diga a usted esas palabras a sus hijos, porque yo me crié pensando que yo era tonta, que yo era estúpida, que yo era inútil y estaba muy destruida interiormente hasta que a los 10 años el joven pastor de 17 años dijo, Dios te ama, Dios ha muerto por ti y Amén. tú tienes valor para el Señor y eso Así anuló todas las palabras que me habían dicho anteriormente. Entonces, gracias por esta lección que usted está trayendo, porque estas palabras, el saber cómo hablar a otras personas o cómo hablar de ellos, es algo muy importante porque ahí lo dice claro, uno puede estar sujeto a las llamas del infierno. Sí, es algo que yo les he dicho repetidamente en otros videos, yo lo viví, yo era una persona así, que a lo mejor, no a lo mejor, claro que lo hice, insulté y a lo mejor le causé daño, no sé a qué nivel, pero a personas y les he pedido perdón y yo no puedo decir que hay tantas personas que hoy me dicen realmente el cambio que hay en mi vida, o sea, el cambio que sigue habiendo, porque creo que todavía me falta mucho por mejorar, pero pues ahí vamos en el camino. Aleluya. Y le seguimos pidiendo a Dios que nos siga transformando en todo. Entonces, podemos, ya gracias a nuestra pastora por darnos estas palabras, y ahora vamos a seguir nosotros con el segundo punto, dice, llamados a estar en completa paz. Dice que Jesús concluye esta enseñanza, haciéndonos ver la importancia, o sea, nosotros como hombres, la importancia de estar en completa paz al momento de llevar sus ofrendas a Dios. Esto es en Mateo 5:23 de nuestro estudio, de nuestros versículos de estudio, donde nos dice, permítanme leérselos, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es yo creo que muy claro para todos, porque ¿qué nos está diciendo aquí? Miren, es como para nosotros hoy en día prácticamente, lo voy a decir así, no nos sirve de nada venir a la iglesia en domingo si traemos rencor, si traemos odio hacia alguien o cosas así. O sea, no podemos venir de esa forma porque hoy la ofrenda más grande que nosotros podemos ofrecer a Jesús es nuestra vida, es nuestro corazón. Entonces, si traemos un corazón con odio, con rencor hacia las personas, de nada nos sirve venir a la iglesia y estar orando si al momento de salir sigues con el mismo sentimiento. Eso es algo que no debemos nosotros de hacer. Por eso nos dice aquí claramente, si te acuerdas, en todo el transcurso de la semana, si te acuerdas que hay algo que alguien tiene contra ti, aquí mismo nos dice, no importa si él tiene la razón o tú la tienes, reconcíliate porque acuérdense que uno pide a Dios, lléname con tu Espíritu Santo y límpiame, pero si uno no confiesa en sus pecados hasta el más mínimo, esa manchita negra ahí se queda y se puede hacer más grande,
y si no la confesamos, Dios no nos la va a limpiar. Mm. Él tiene el poder para hacerlo, pero Él quiere que nosotros de nuestra propia boca salga la confesión de nuestros pecados. Entonces, como nos dice la palabra, si tienes algo y sabes que alguien tiene algo en contra tuya o tú en contra de esa persona, reconcíliate, no vengas hacia la iglesia, no traigas tu ofrenda, que es tu corazón, tu vida así manchada. Entonces dice que debemos de venir, dice que es importante estar en paz con nuestros semejantes, siempre es importante estar en completa paz. Dice que en Israel las ofrendas eran dadas por el pueblo a través de los sacerdotes con el fin de expiar los pecados o como agradecimiento y comunión. Sin embargo, dice Jesús les dice que de nada sirve que ofrezcan sus ofrendas a Dios si no están en completa paz con sus semejantes. Eso es lo que estábamos diciendo. O sea, tú no, antes acuérdense que pues ya saben que se hacían las ofrendas ahí como para tapar el pecadito y cosas así, y se ofrecían cada año o cada cierto tiempo. Aquí no, aquí nosotros tenemos que saber que ya Jesús pagó por nuestros pecados, que tenemos el perdón de los pecados y hay que confesarlos y venir a la iglesia completamente limpios, estar en paz con nuestros hermanos, estar en paz con la gente de fuera también, no solo con los de la iglesia, estar en completa paz con todos. Y dice que Jesús refuerza la importancia de estar en paz con los demás al poner el ejemplo, dice, de un hombre que se vio en serios problemas, los cuales lo llevaron a enfrentar la justicia y fue a su adversario el que lo entregó al juez y al alguacil y así fue echado en la cárcel y no salió de ahí hasta que pagó su condena. Eso está en los versículos 25 y 26. De igual forma, dice, sería triste enfrentar la justicia divina y descubrir que siempre guardamos resentimientos y odios en contra de nuestros semejantes. Todas nuestras ofrendas serán vanas en aquel día. Y clarito nos lo está diciendo, hermanos, hay que estar en completa paz con nosotros y con los demás, con nosotros mismos y con los demás. Ya casi vamos a concluir. La tercera parte de nuestro estudio dice una práctica cristiana sobre la paz verdadera. Hay algo que yo quería agregar antes de pasar a esto. Cuando nos habla aquí de las ofrendas y de todas estas cosas, yo en el libro de Joel, voy a leerles algo que me encontré aquí en el libro de Joel, si la pastora me lo permite. Claro que sí, claro que sí. Y dice, creo que aquí lo ¿dónde está? Está más adelante. Sí, ¿verdad? Sí, acá está. Joel es el 2 y el 2, capítulo 2, versículo 13. Dice, rasgad vuestros corazones, nuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. O sea que no nos arrepintamos así superficialmente, así por encimita, sino que de todo corazón. Hay que estar arrepentidos de todo corazón y buscar siempre estar en paz con todas las personas. No estemos en pleitos con nadie. Ahora sí, dice lo que ya les había tocado en este tercer punto, dice una práctica cristiana sobre la paz verdadera. Dice, por lo anterior, Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar, de ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, esto ya lo vimos, dice que te reconcilies con él, que estés en completa paz, no importa, ya lo dijimos, quién es el que tiene la culpa. Entonces el punto central es pedir perdón por lo ocurrido, independientemente de si alguien tiene la culpa y lo acepte o no. Entonces está en claro que debemos de seguir teniendo paz con todo el mundo, no metiéndonos, como decimos en México, en broncas. Y esto significa, dice, que
que siempre que logremos reconciliarnos con... Esto significa que siempre logremos reconciliarnos. No significa. Sí. Esto no significa, dice, que siempre logremos reconciliarnos con todos. Y es verdad, no siempre vamos a estar, ni van a estar de acuerdo nosotros ni con alguien, ni alguien con nosotros. Siempre va a haber a lo mejor alguna diferencia, pero aún así nosotros debemos de estar en paz con esa persona, no tener ninguna clase de conflictos, ni con el vecino, ni con el primo, ni con el hermano, ni con nadie, siempre debemos de estar en paz. Y Romanos 12:8 dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Imagínense. Pablo nos exhorta, dice, a los creyentes a estar en paz con todos los hombres en la medida que dependiera de ellos, es decir, siempre y cuando sea posible. O sea que siempre, en lo más posible, hay que estar en paz con todos. Ya lo vimos, esto significa que no siempre podemos estar en completa paz, porque pues siempre va a haber puntos en los que no estaremos de acuerdo unos con otros. Y hay una parte en la que nosotros podemos leer que cuando uno está en verdadera paz con todos, la palabra nos dice, creo que es Gálatas 5, 22 y 23, lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, nosotros creo que debemos de sentir siempre ese fruto del Espíritu, estar en paz con todos. Y yo creo que me lo sé de memoria, pero hay veces que también me falla. A veces que también me falla la memoria, y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Para nosotros el cumplimiento de la ley, nuestro Señor Jesucristo. Si uno ama la ley, uno ama a Cristo. Amén. Si uno quiere cumplir la ley, a lo mejor para nosotros es imposible, porque siempre hay algo en lo que a lo mejor inconscientemente vamos a fallar diario, pero hay que pensar y hay que tratar de imitar a nuestro Señor Jesucristo. El siempre que vamos a entrar en cualquier lectura, en que estemos estudiando la Biblia, siempre hay que imaginarnos, bueno, estoy leyendo aquí cómo lo hubiera hecho mi Señor Jesucristo, cómo lo hubiera interpretado, qué clase de interpretación le tengo que dar yo. Así es que, como les digo, hay que estar en completa paz, hay que no tomarnos a la ligera los mandamientos, la ley de Dios, el saber que dijo nuestro Señor Jesucristo que Él vino a cumplir la ley, y nosotros para cumplir esa ley necesitamos amar a nuestro Señor Jesucristo. Dice que nuestro Señor nos da una gran lección al explicar el verdadero espíritu de la ley, al colocar la ira, el desprecio y el odio al mismo nivel de gravedad que el homicidio, los cuales serán castigados en el infierno de fuego. También, si nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, aunque estemos trayendo la ofrenda al altar, es necesario en primer lugar reconciliarnos, estar con Él en completa paz antes de venir al templo a adorar a nuestro Dios. Y dice que por lo pasado hay dichos, dice aquí, ¿sí? Dice, nosotros podemos decir lo pasado está en el saco, pero Dios nos pide reconciliación con nuestro hermano. Así que debemos de aprender que pues Dios es el máximo juez, es el que nos va a juzgar, y Él es el que conoce nuestros corazones. Así que, hermanos, yo les invito a que, como ya lo dije, no nos tomemos a la ligera las cosas. Tratemos de pensar siempre qué vamos a decir, el cómo vamos a actuar, y el pensar si lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer es para Dios y está en su ley. Para concluir, les digo que el tiempo del amor perfecto se acerca, así que por tanto hemos de ejercitar este amor. El que cree
que el cielo está cerca, se aprenda en esta tierra a tratar bien a su prójimo. O sea, que estemos en paz y que Dios me los bendiga y espero que hayamos aprendido algo y salido pues bendecidos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.